terapia se encuentra la doctora Verónica Potes, quien es abogada experta en derechos humanos, con quien vamos a hablar acerca de un estudio, una investigación y un informe que se presentó en esta semana acerca de la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, en nuestro país. Derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Muy buenos días, doctora Potes. Gracias por aceptar esta invitación. Sara, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y buenos días a la audiencia. Muchas gracias, doctora Potes. Este informe Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador, retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección. ¿Por qué estas organizaciones? Porque no solamente fue una, sino la Alianza por los Derechos Humanos en el Ecuador ha decidido hacer esta investigación e informe. ¿Qué sucede en el Ecuador? Bueno, yo creo que es una pregunta muy pertinente. La Alianza es un colectivo de organizaciones que pues, nos hemos reunido, organizaciones e individuos, ¿no? Yo soy más individuo ahí que organización, pero nos hemos juntado a partir, o desde durante las manifestaciones de octubre del 2019, precisamente en torno a la defensa de la protección de los derechos humanos. Quizás en esos momentos en los que es más urgente hablar de derechos humanos, precisamente por las situaciones tan violentas que se estaba viviendo, la reacción del Estado, del gobierno del Ecuador, frente a manifestaciones públicas en contra de una decisión antidemocrática y antipopular. Y una cosa en la que lo hemos seguido es que muchos como individuos de las organizaciones nos conocíamos, y pues como hacemos trabajos bastante complementarios entre nosotros y nosotros, hemos continuado este trabajo. Eh, una de las si quiere, de los elementos o de los aspectos en los cuales nos complementamos estas organizaciones es que nosotros no lideramos causas, nosotros apoyamos causas. Y apoyamos causas que vienen de personas, de comunidades, de otras organizaciones también, que precisamente pues no, lo que requieren es un apoyo técnico, un apoyo de abogados y abogadas, apoyos en aspectos comunicacionales, porque pues no todos tienen las capacidades para poder tener más alcances. Y una de las cosas que nos dimos cuenta y que motivan a este informe es precisamente la dificultad en nuestros países, porque esto no es algo exclusivo del Ecuador, la dificultad en nuestros países de poder ser defensora o defensor de derechos humanos colectivos de la naturaleza y de poder hacerlo en un ambiente de más o menos seguridad. De hecho, la realidad es al revés. Usted métase en esta tarea necesaria, y lo que enfrenta es una gran inseguridad que viene del entorno, inseguridad que viene del mismo Estado. Y entonces, pues, lo que nosotros quisimos fue visibilizar todos estos casos que no son exhaustivos, el informe no es exhaustivo, lo que pretende ser es ilustrativo, y en lo ilustrativo que es, creo que da a un reflejo de esta realidad de la que estamos hablando, ¿verdad? No son anécdotas, no son episodios aquí y allá, que uno podría decir, bueno, ya, así es la vida. Son realmente patrones que vemos en la desprotección, en la inseguridad en la que se manejan los defensores y las defensoras de derechos en este país. Y lo que nos dice la doctora Verónica Potes, pues es realmente preocupante porque todos nosotros, de alguna manera, sentimos esta natural intención de defender los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Porque si vemos un derecho vulnerado, nosotros inmediatamente protestamos, nos quejamos, pero hay personas que van más allá, ¿cierto? Cuando ven derechos que son vulnerados, van más allá y van a defender estos derechos humanos y de la naturaleza en nuestro país. Pero ¿por qué no tienen la protección y la garantía de sus derechos? Hay un déficit en cuanto a políticas de protección.
bueno, ¿por qué? Vamos a no preguntarle a la doctora Potes. Cuéntenos, por favor, en qué áreas esta investigación, que no es exhaustiva, ¿verdad? Que es como el primer informe, imagino, que está poniendo a la luz o está poniendo el reflector sobre estas personas que están defendiendo de derechos humanos y de la naturaleza y que están sufriendo realmente vulneración en sus propios derechos. Es decir, quién defiende a los defensores y en qué áreas esta investigación no exhaustiva ha visto que hay estas personas que son vulnerados sus derechos. Sí, bueno, aquí hay una situación, como le decía de patrones, aquí hay una situación que se repite y es que en la medida en que estos defensores y defensoras cuestionan cuestiones estructurales de poder, se enfrentan a poderes importantes en este país, sus chances de correr más peligro son mayores. Entonces, si usted revisa el informe de los, creo que son 22 casos que presentamos, por lo menos 16 tienen como entorno, como contexto, programas extractivistas, programas desarrollistas, que de alguna manera nos dan, o sea, corroboran esta idea de que si usted se enfrenta a estos poderes enormes en los cuales se juntan el Estado y sus intereses, y empresas y negocios y sus intereses económicos, el chance de correr mayor peligro se eleva con respecto a quienes cuestionan, a quienes resisten esto. Y que no lo hacen por necios, por ser obstáculos al desarrollo, como usualmente se lo suele descalificar, sino por defender su vida, por defender lo que han conocido como una vida que ciertamente ha tenido dificultades y las tiene. Podemos hablar del pueblo Shuararután, por ejemplo, que en estos momentos está enfrentando un posible rebrote de COVID, están enfrentando una situación, un embate de la naturaleza, unos deslaves, y no tienen ninguna atención frente a, por ejemplo, otros pueblos, otros centros shuar que han sido cooptados por una minera y que, oh sorpresa, ellos sí están recibiendo atención del Ministerio de Salud y del programa de vacunación anti-COVID, ¿verdad? Con la idea o bajo la justificación de que uno de los sectores prioritarios para la vacunación son los sectores estratégicos. Entonces, si ve, es esa realidad la que tienen que afrontar. Y entonces, ¿por qué? Si usted me dice, bueno, ¿por qué es particularmente riesgoso para estas personas? Es riesgoso para estas personas porque a quien se están enfrentando es justamente por lo menos uno que debería tener la obligación de protegerlos. Y en cambio, lo que tiene es intereses mezclados con negocios, y vemos hacia dónde entonces se va la protección, y en contra de quién se va la desprotección y si quiere, el riesgo activo. Porque no se trata solamente de no atención, se trata, por ejemplo, de que una vez que comienzan a darse la resistencia organizada desde las comunidades, también se da los intentos de dividir a las comunidades, romper los tejidos sociales, criminalizar, y en esa criminalización el Estado es muy instrumental para la persecución. Entonces, estamos hablando de una cuestión estructural y compleja que explica esos mayores niveles de riesgo a los que se enfrenta cuando cuestionan estos proyectos, estas actividades, estos ingresos violentos a los territorios. Uh-huh. Es esta diferenciación, ¿verdad? Y no debería haber diferenciación porque según la Constitución todos tenemos igualdad de derechos, y como en el informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, se señala esta frase de Michael Forst, que es el ex relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, y dice que cuando los asesinatos, cuando otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas que defienden los derechos humanos precisamente y permanecen impunes, entonces se envía este mensaje, ¿no?
Y este mensaje también, como nos dice la doctora Potes, en una misma comunidad, quienes están con una empresa que es concesionaria, pues reciben atención y quienes están en contra no reciben atención. Pues no debe ser así. Si no hay una igualdad, una equidad de derechos, pues simplemente las empresas, quien quiera esta sea, va a continuar haciéndolo. Esto se va a repetir. Entonces, doctora Potes, estas violaciones de derechos humanos, usted nos ha dicho que se encuentran principalmente en actividades extractivas, que es lo que precisamente recoge el informe. Y este informe que ha sido presentado a las autoridades, ¿cuál es el objetivo de este informe? Aparte de poner este reflectorio de que la sociedad civil, nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro país. Sí, muchas gracias. Es bastante pertinente la pregunta porque entonces el para qué, ¿verdad? Uno, retomo la frase inicial que usted estaba mencionando del relator de las Naciones Unidas sobre los defensores y defensoras, y yo la complementaría, ¿no? No es solamente que le mandamos un mensaje a la sociedad de que no reconocemos la labor de los defensores. Mucha gente trabaja por muchas cuestiones. Usted ha visto en estos momentos de pandemia el trabajo de las personas indispensables es de los menos reconocidos en este país. Pero yo creo que ahí hay un elemento adicional, es que no solamente no es reconocido, sino que no nos importa lo que usted está haciendo y le estamos mandando además un mensaje a las otras personas que podrían resistir, que podrían enfrentarse a lo que nosotros decidimos. Lo que nosotros decidimos me refiero al Estado, ¿verdad? Entonces, ojo, que en el momento en que usted ingresa o comienza a hacer estas actividades de resistencia, nosotros no solamente que no lo vamos a apoyar, sino que el cuerpo del Estado, el aparato estatal, es muy probable que se ponga activamente en su contra. Y esa parte me refiero, uno, a la criminalización y dos, a la impunidad con respecto a lo que les pueda pasar. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía y al Estado ecuatoriano? Esto está pasando en el Ecuador, esto no puede seguir pasando y necesitamos tomar acciones y necesitamos emprender en acciones concretas y políticas para que esta situación de tremenda o extrema inseguridad se revierta. Y hablo de extrema inseguridad porque por lo menos en el caso de la minería tenemos 3 personas muertas, cuyas muertes, 3 y hasta más, lo que pasa es que 3 aparecen en este informe, cuyas muertes nunca se han esclarecido, nunca hemos sabido la verdad de lo que pasó. Y tenemos serias dudas de quién está detrás o quiénes están detrás de esas muertes. Tenemos pues las evidencias de cómo el Estado se salta requisitos para tomar decisiones y esas decisiones cuando se las reclama, estoy hablando por ejemplo de las consultas que se debe hacer por cada actividad que se autoriza y que puede tener impacto sobre el ambiente y sobre la vida de las comunidades, cada vez que se saltan ese requisito y emiten decisiones y emiten autorizaciones, esas autorizaciones convierten a esa actividad en ilegal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que está pasando en el Ecuador es el discurso en el que se han metido fuertemente el Estado y sus socias mineras en insistir que lo que hace la resistencia es fomentar la minería ilegal. Entonces, nosotros estamos diciendo que minería ilegal, si la que ustedes hacen es ilegal, y es ilegal porque no cumple los requisitos. Y si ve, es una ilegalidad legalizada o legitimada por el mismo Estado, porque emite autorizaciones. Entonces, hay ahí un contubernio, si quiere, entre el Estado y las empresas, y finalmente ese gran aparato, esa gran fuerza estatal, empresarial, se vuelve contra las comunidades y los defensores. Eso, por ejemplo, es algo básico como político que debe cambiar. Nosotros esperamos que por lo menos las autorizaciones que dé el Estado sobre las actividades que permite cumplan con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Y entonces, frente a eso, sí nos pueden decir, ok, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? Se supone que es legal, ¿verdad? Legal no necesariamente es legítimo, pero por lo menos estaríamos en otros momentos, en otras discusiones. Acá estamos discutiendo incluso lo básico, y que lo básico que es, que le digo, es que se cumplan los mínimos que se supone que son, como usted decía hace un momento, que la ley debe aplicar para todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es que haya
realmente un proceso de diálogo que no esté condicionado por los planes y por las pretensiones desarrollistas de los estados. Porque ese es otro de los problemas. Cuando usted decía hace un momento, unos les dan y otros no les dan, bueno, esa es otra de las cosas que sucede, ¿verdad? A las comunidades les condicionan sus derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación, deportes, buena vida. ¿A qué se las condicionan? A que acepten proyectos desarrollistas, a que acepten proyectos extractivistas, porque no solamente son extractivistas, ¿verdad? También hay hidroeléctricas. El caso de San Pablo de Amalí, que está también mencionado en el informe. Entonces, si a usted le condicionan, ya entra en una desventaja tremenda frente a cualquiera del resto. Yo no sé si usted es, por ejemplo, habitante de una ciudad, yo quisiera saber a qué habitante urbano le han condicionado la salud y la educación, que son mínimos básicos públicos, a los que tenemos derechos como derechos, le han condicionado a que usted acepte o no acepte un programa de gobierno, ¿verdad? Yo creo que nadie se espera eso en el entorno urbano. Pues en los entornos rurales, en los entornos más alejados, por cierto, y por lo tanto tienen menos voz para hacerse oír en los centros donde se toman las decisiones y el poder, ellos están obligados a aceptar o se quedan sin lo que les corresponde. En este caso, lo básico que todos estamos esperando, nuestro turno para la famosa vacuna, allá, si usted acepta el proceso extractivo, en los procesos mineros o los procesos petroleros, entonces llegan las petroleras y las vacunas de la mano del Estado y dicen, ay, qué lindo, miren cómo les traemos sus vacunas. Al que se niega, bueno, salado, póngase la fila y ya esperará el momento en que le llegue también. Entonces, eso debe cambiar ese matrimonio que tiene el Estado con estas empresas, con estos negocios, por muy importante que sientan que sea para el país lo que ellos creen que es importante y bueno para el país, pero no pueden condicionar lo uno al otro, no pueden condicionar en este sentido quizás más amplio la seguridad y el bienestar de las personas que hacen un trabajo necesario, es un trabajo público, porque el trabajo de la resistencia, el trabajo de exigir la vigencia plena de los derechos de las personas, de los colectivos y la naturaleza es un servicio público no solo no reconocido, sino un servicio público desprestigiado y estigmatizado desde el gobierno mismo. Entonces, eso nuevamente tiene que cambiar. Tenemos las herramientas legales. Bueno, tenemos una constitución que es muy generosa en derechos y que está violada por todos los lados cuando no se protege a los defensores y a las defensoras, pero el Ecuador recientemente ha firmado y ha ratificado un convenio internacional, el convenio de Escazú, que ya entró en vigencia y que el nuevo gobierno lo ha puesto como ese va a ser el marco del cumplimiento de las políticas gubernamentales en estos temas. Y entonces nosotros queremos que eso se haga realidad, porque no se trata solamente de decir y luego que estén pasando estas situaciones. Es real y muchísimas gracias pues a la alianza de estas organizaciones, Alianza por los Derechos Humanos en el Ecuador, por hacer esta investigación, por hacer este informe y por poner, como decimos, la luz en estos casos que no son, como nos ha dicho la doctora Potes, no es una lista que incluye a todos, seguramente hay más casos, pero es para que todos nosotros, los ciudadanos, como nos decía la doctora Potes, que vivimos en las ciudades y no en las zonas rurales, no cerca de los lugares donde hay actividades extractivas o actividades agroindustriales, donde hay recursos hídricos. Y también nosotros ponernos a reflexionar, ¿verdad? Porque es cierto lo que dice el Estado, el Ecuador necesita, o todos los estados necesitan recursos para el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos recursos y esta necesidad de extractivismo o de otras actividades no pueden estar por encima de los derechos humanos, no deben estar por encima de los derechos humanos y las personas a las que les vulneran los derechos y sobre todo a sus defensores, pues el Estado tendría que garantizarlo. Es importante la investigación. Gracias, doctora Potes, por su presencia aquí. Y ya para cerrar la entrevista, por favor, ¿cuál es su invitación a nosotros que vivimos en las ciudades para que abramos los ojos? ¿Qué es lo que tenemos que ver o qué podemos hacer? Por favor. Sí, muchísimas gracias por la pregunta también, porque eso también es una de las intenciones, ¿verdad? Una de las intenciones es llevar estas
estas verdades desde lugares donde están ocultas y donde son ocultables, ¿no? Porque son lugares remotos, porque son comunidades que no tienen, que si bien pueden tener acceso a redes sociales, por ejemplo, y demás, no tienen los mecanismos para llegar, como decía, a los lugares de poder, a los lugares donde se toman las decisiones. Y en ese sentido nosotros agradecemos mucho el interés, hemos notado bastante interés por parte de medios de comunicación, radio sobre todo, porque que tienen más alcance y más llegada, y que justamente lo que buscamos es que haya una más conciencia en los centros urbanos, que son los mayoritarios acá, para que nos ayuden a exigirle al Estado. Nosotros no estamos diciendo ni siquiera que se tienen que poner de nuestro lado. Como usted dice, bueno, hay este interés en decir, bueno, tenemos unas necesidades económicas, tenemos que solventarlas. Nuevamente, no es que las comunidades, ni las personas, ni los colectivos son antidesarrollo, ni es que quieren volver a tiempos de las cavernas y cosas que solemos escuchar. Lo que se está buscando justamente es que prime el bienestar de las personas, prime el bienestar de los colectivos, las comunidades y la naturaleza, porque eso es lo que importa. ¿Okay? Entonces, yo, por ejemplo, no acepto que me digan que como necesitamos los recursos, entonces que las petroleras y las mineras hagan nomás como ellas quieren, porque necesitamos esos recursos. No, porque ahí el costo lo pagan, posiblemente no lo pagamos en las ciudades, pero sí lo pagan en las comunidades, personas que somos igual que todos nosotros. Entonces, no podemos aceptar esa ni siquiera como una premisa de punto de partida, que además es una premisa mentirosa. Porque yo no puedo creer, por ejemplo, que el Ministerio del Ambiente en estos momentos, que es el encargado de controlar estas actividades, se reúna con todo el mundo por todos los temas y cuestiones urgentes de plantearse o plantarse frente a estos emprendimientos y decirles, señores, hay unas formas en las que ustedes no pueden seguir operando, y nuevamente es cuestión de aplicación de leyes, de reglamentos y de políticas públicas. No haya ningún sentarse con ellos públicamente y exigirles, y en cambio lo que dice el ministro flamante que es recién llegado es que van a agilitar las licencias. Y nuevamente volvemos al tema que le decía hace un momento, ¿verdad? Agilitar licencias, ¿qué significa? Significa pasarse tiempo, significa saltarse requisitos, que es la experiencia que hemos tenido, y entonces pues las actividades se vuelven ilegales, no solamente por inconsultas, sino porque además los mecanismos que se tienen supuestamente para controlar que ambientalmente y que técnicamente sean actividades solventes no se cumplen, ¿verdad? Y luego tenemos los problemas, que es lo que está pasando ahorita en el área de Reventador San Rafael, donde los expertos por lo menos se preguntan cuál es el rol de la represa Coca-Cola Sinclair en la situación que se está viviendo ahí, que es una situación de una erosión agresiva del río, pero extremadamente agresiva, que no se conocía antes, y el ministro dice que él no sabe, que él no cree que ahí haya una intervención, sino que la naturaleza es inclemente, entonces vamos a ver qué hacemos, y que el único interés que él tiene, o el único rol que él tiene ahí es sobre agua y saneamiento, como si el rol no fuera impedir un derrame que ocurrió hace un año y un derrame que era perfectamente evitable. Entonces, si ve, todas esas son las cosas que nosotros queremos realmente que se conozcan y que desde los centros urbanos nos ayuden a hacerlas más visibles y a exigirle a los gobiernos que cumplan con sus roles básicos de políticas públicas, de cumplimiento de reglas y de protección especial, porque es una protección especial que se requiere a aquellas personas que ponen su cuerpo y ponen su vida en favor de la defensa de los derechos de la naturaleza, de los colectivos y de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Verónica Potes, también pues a las organizaciones que forman la Alianza por los Derechos Humanos en el Ecuador, organizaciones y personas como la doctora Verónica Potes por este informe. Están invitados a verlo, está en algunas páginas web de las organizaciones como Fundación Aldea, por ejemplo. Allí está el informe, es un informe de 80 páginas. Así que a todos los amables radioyentes, por favor, les invitamos a que revisen estas páginas web. El informe fue entregado a las autoridades de gobierno en esta semana, como les habíamos contado. Gracias por poner esta luz y a todos ustedes, amables radioyentes, leerlo y estar atentos porque los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho.
Muchísimas gracias y así concluimos Panorama Informativo Primera Emisión. Estuvimos con ustedes, Daniel Peña, en la parte técnica. Soy Sara Betancourt y con la doctora Verónica Potes, pues les decimos hasta pronto. Gracias, doctora. Gracias, Sara. Gracias a todos. Muchas gracias.